la EPEA, un sindicato estudiantil aquí de Cataluña, que está presente en varias universidades y centros de estudios, y hoy tenemos la suerte de contar con Cristina Escobar, que es, bueno, desde su juventud es un referente ya en el periodismo en Cuba y en Latinoamérica también. Nos va a explicar muchas cosas, yo voy a ser muy breve, simplemente agradecer que hoy esté aquí, agradecer también a Defensa en Cuba, a los consulados de Cuba y Venezuela que están aquí presentes, al Casal del Alba, al Casal de Cuba de Sabadell, a las compañeras del PSUV, sobre todo quiero hacer un agradecimiento personal a mi compañera Laura, que hace un poco la que ha organizado esto y se me había muy complicado. Así que yo me callo ya y doy paso a Cristina y lo sabe. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Para mí sigue siendo un poco raro estar de este lado, porque yo hace muy poquito estaba ahí de donde están ustedes. Yo me gradué hace solo 4 años, salí de la licenciatura en periodismo de la Universidad de La Habana hace solo 4 años. Y por cualidades que tiene el sistema de estudio en Cuba, que ya enseguida que tú te gradúas te dan un empleo y tú puedes escoger si tienes buenas notas a dónde te vas. Y yo a los 2 meses estaba ya en la televisión nacional, pues empecé muy pronto, muy rápido mi carrera y dedicándome a algo que viene bien con el día en el que estamos, al análisis político, al comentario político y a ser una reportera de temas políticos. Un trabajo que en Cuba solía ser de hombres viejos y de pronto, a partir de cosas que están pasando dentro, entre otras cosas, de los medios públicos en Cuba, donde quizás hay un reconocimiento más marcado hacia las capacidades de los que ejercen la profesión y quizás menos basado en otras razones, pues yo fui elegida junto a otro grupo también de jóvenes profesionales corresponsal para la televisión cubana de los últimos eventos que se han dado entre Cuba y Estados Unidos. He estado entre Washington y La Habana cubriendo tanto las conversaciones como la apertura de embajadas. Estoy aquí en el Estado español, he visitado ya algunas ciudades, estuve en el País Vasco, también en La Rioja, y estoy muy contenta de estar también aquí en Cataluña, que es noticia a nivel internacional, y yo también comento sobre estos temas, y entonces también ha sido un ejercicio de aprendizaje y descubrimiento para mí. Bueno, primero hablarles más brevemente, porque yo sé que aquí hay muchos interesados en los modelos de comunicación y cómo está evolucionando el modelo de prensa en Cuba, una sociedad ciertamente peculiar, ustedes lo sabrán. Y primero les hablo muy brevemente de lo que ha pasado después del 17 de diciembre, el día en que el presidente Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro decidieron, salieron públicamente a decirle al mundo que tenían la voluntad de restablecer relaciones diplomáticas y de abrir embajadas. ¿Y por qué les hablo de esto? Es que Cuba es un país que suele ser mal contado en los medios a nivel internacional. Mucho más si son grandes medios que tienden a tener una agenda política detrás, que normalmente lo que intenta es dar una visión de que Cuba, como país que ha escogido un sistema sociopolítico distinto, alternativo al del resto del mundo, pues no es conveniente para los grandes centros de poder, no ahora, hace 55 años. Y normalmente las agendas políticas detrás de los grandes medios no coinciden, no son coherentes con el orden de cosas en Cuba. Por tanto, la manipulación, las mentiras, las inexactitudes, el mal periodismo, la tontería, la superficialidad es lo que tiende a primar en los grandes medios que probablemente y de manera inevitable todos consumimos en algún momento. Claro está, yo vengo de Cuba y yo puedo darles una visión de primera mano, y no solo de primera mano, sino de mi generación, que viene a ser la misma de ustedes, que vivo en Cuba y quiero vivir en Cuba, y por tanto tengo un alto compromiso con que Cuba sea mejor de lo que ya es. Entonces, por eso es que quiero contarles un poco sobre el tema del 17 de diciembre, porque el diferendo histórico entre Cuba y Estados Unidos de pronto parece que se resolvió, se diluyó, se hizo espuma ese día al que estamos pronto a llegar al primer aniversario, el 17 de diciembre. Y es que era muy raro escuchar a un presidente de Estados Unidos decir el bloqueo, o lo que ellos le llaman el embargo,
que tiene un componente semiótico importante. Hay un contenido en la palabra embargo que ellos posicionan y no es cierto, no es un embargo, es un bloqueo. Eso no es retórica política ni discurso político. El embargo es un tipo de bloqueo comercial entre dos países. El bloqueo es extraterritorial e ilegal. Y lo que Estados Unidos tiene con Cuba, el sistema de sanciones que hay contra Cuba, que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años, es un bloqueo porque es extraterritorial. Y si lo dudan, pregúntenle a los bancos franceses, a los bancos alemanes, que los han multado una y otra vez por hacer transacciones financieras en dólares con Cuba. Porque por la ley estadounidense no podemos utilizar dólares. El gobierno cubano, ni siquiera yo, si mañana voy a estudiar a Estados Unidos o si estoy aquí y tengo dólares, hago una cuenta y con tremenda tranquilidad me congelan los fondos porque soy cubana y no puedo utilizar dólares. Ese es el orden de cosas en este sentido. Pero esa idea de la foto, de la bandera, la cosa simbólica que es importante, la cosa simbólica de que Cuba haya tenido, ya tenga una embajada en Estados Unidos, que fue el 20 de julio, de que Estados Unidos tenga una embajada en La Habana. John Kerry, el secretario de Estado, visitó mi capital, yo cubrí algunos eventos y indiscutiblemente fueron momentos que desde el punto de vista de la cuestión política, es decir, una de las razones por las que no había embajada es porque Estados Unidos no reconocía a Cuba como un gobierno. Imagínense que ustedes crezcan en un país, en una patria, en una nación, que no lo identifiquen como un gobierno. Y de pronto ellos se levantaron un día y decidieron que sí, que era un gobierno. Eso es un tipo de reconocimiento que a los efectos, sobre todo de las nuevas generaciones, es importante porque es muy peyorativo sencillamente decirle todo el rato al país donde tú vives que si es el régimen, que si es la dictadura, pero nunca es un gobierno. Entonces eso, porque esas palabras funcionan para quienes ellos quieren, sobre todo en el discurso político y en el discurso mediático. Entonces fue un reconocimiento importante. Ahora, en lo esencial que es este bloqueo que les cuento, que es un sistema de sanciones que está establecido desde más o menos principios de los 60, porque a principios de los 60 empezaron las sanciones de tipo comercial, después comenzaron las sanciones de tipo política. A eso se añadieron ataques, ustedes recordarán el famoso ataque a lo que ellos llaman Bahía de Cochinos, que fue un grupo pagado por la CIA y por el gobierno de Estados Unidos que fueron a invadir Cuba. Eso pasó en 1961, se dice que es la primera victoria, sí, la primera derrota del imperialismo en América porque perdieron. Y así se sucedieron una serie de eventos históricos en la agresión a Cuba, hasta momentos claves después de la caída del campo socialista, cuando Cuba cae en una crisis económica muy severa, probablemente una de las más serias que ha tenido un país en la historia. En los años 90 se aprueban dos leyes fundamentales. Una de ellas hace que el bloqueo, o lo que ellos llaman embargo, sea ley. ¿Qué significa esto? Que el presidente Obama puede pararse 1000 veces y decir que el bloqueo hay que levantarlo, pero no puede hacer nada porque es competencia del Congreso de los Estados Unidos. Eso es debido a una ley que aprobó Bill Clinton en 1996 que se llama Helms-Burton. Una ley que un poco que limitó, un poco no, en los temas de política exterior relacionados con Cuba limitó las prerrogativas presidenciales. Bill Clinton la aprobó, él ha dicho que es uno de los errores más serios que ha cometido en política exterior, porque un presidente no suele disminuir sus capacidades, mucho menos en un país donde hay un sistema triangular de equilibrio de poderes. Todo esto pueden entrecomillarlo, porque el equilibrio de poderes lo que se ha convertido es que poco avanza cuando cae en ese triángulo de hierro, el tema Cuba entre ellos, y de esa forma ceder política, ceder prerrogativas presidenciales ante el Congreso no es algo común. Eso sucedió con Cuba con esta ley Helms-Burton. Por tanto, hoy el presidente Obama se para y cada vez que tiene la oportunidad dice que hay que levantarlo. Pero ¿por qué hay que levantar el bloqueo? Y esto es fundamental. A la gente en Cuba le gusta mucho escuchar eso, porque siempre hay una visión de que un gobierno que está tratando de asfixiarme a mí económicamente, en muchísimos sentidos, a nivel retórico, a nivel político, incluso a principios de los años 90 y a principios de los 60 con ataques terroristas incluso. Y sin embargo, ahora hay un presidente que dice que es lo suficientemente inteligente como para percatarse de que lo que han estado haciendo durante 56 años para cambiar Cuba no ha funcionado. Eso lo podemos saber todos los que estamos aquí. Y sin embargo, ha costado tanto tiempo
para que un presidente de Estados Unidos tenga el valor y que las condiciones de las presiones internas que tiene le permita decir con libertad, efectivamente, el bloqueo no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Bueno, porque lo que nosotros queremos hacer en Cuba no ha pasado. Y eso es muy importante. Ellos no tienen pena ni vergüenza al decir, los fines de Estados Unidos son los mismos de siempre. Y es que uno no cambia una actitud de un día a otro. Los fines son los mismos. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues cambiar el orden de cosas en Cuba y construir un sistema sociopolítico coherente con los intereses geopolíticos de Estados Unidos en América Latina. Todo esto que les estoy contando sin tener en cuenta que en Cuba viven 11 millones de personas que tienen derecho a decidir cómo viven y cuál es el sistema sociopolítico que tienen. Eso ellos no lo tienen en cuenta en esta ecuación y ese es el propósito precisamente de por qué hay que cambiar la política. Porque lo que hemos querido hacer pues no ha sucedido y evidentemente la política hay que cambiarla. Y ustedes se preguntarán, si son agudos en la política, les gusta preguntarse ¿por qué la cambian ahora y no lo hicieron hace 20 años o no lo hicieron hace 30 años? Bueno, ahí hay muchas razones, pero una fundamental es que hay un grupo dentro de cubanos que se fueron a Estados Unidos que hicieron de estar en contra de Cuba un modo de vida. Era un trabajo. Se convirtió en una industria, es decir, una industria de millones de dólares. Yo no estoy hablando que son 20 euros o 3. De millones de dólares que año tras año, con presupuestos del Estado, pues hacían muchísimo dinero que supuestamente era para subvertir el orden de cosas en Cuba, pero mucho se iba quedando en el camino y en los bolsillos. Y de hecho, a veces le han hecho a lo que se llama auditorías, han ido a ver a dónde está yendo a parar el dinero y se han dado cuenta que no ha tenido nada que ver con Cuba, ni nada con la agenda supuestamente de construir la democracia en Cuba. Y se ha quedado mucho en el camino. Y cuando tú conviertes un tipo de política en un empleo, cuando tú lo conviertes en una industria donde hay un grupo de gente enriqueciéndose con eso, pues es muy difícil que cambie. Y entonces los que se estaban beneficiando esencialmente un grupo de cubanos americanos que se fueron de Cuba a principios de los 60, que tenían propiedades en Cuba y que a raíz de las nacionalizaciones que hizo la revolución, pues perdieron propiedades y ellos obviamente desarrollaron una hostilidad hacia Cuba y hacia el orden de cosas que entre otras cosas implicaba que la burguesía y los grandes poderes económicos dejaban de mandar en Cuba para construir una sociedad donde la propiedad social fuese lo que predominara y hubiese una mayoría de servicios públicos, es decir, pagados por el Estado. Y esa burguesía un poco que dejaba de tener lugar. Luego, bueno, vino el socialismo, vino el intento, la alianza con el comunismo en Europa del Este y por supuesto que ellos en plena Guerra Fría no querían tener nada que ver con la agenda de emancipación, la agenda de construir una sociedad más justa, más igualitaria que tenía la revolución. Ellos no querían tener nada que ver con eso. Bueno, pues toda esta gente que vienen a ser hoy, que hoy más bien están en un momento de decadencia, tienen representantes, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, tienen representantes en el Congreso de la Florida, donde muchos de ellos se ubicaron en el sur de la Florida específicamente, y ahí ha sido donde más se ha cocinado o se ha cocido la política anti-Cuba y sobre todo lo que tiene que ver con los programas de cambio de régimen, le dicen ellos, que son programas al final intervencionistas, que promueven una agenda de subversión interna en Cuba. Bueno, básicamente la situación con respecto a Cuba, Estados Unidos, y lo que probablemente ustedes leen en los grandes medios como que todo está resuelto, somos amigos, borrón y cuenta nueva, es incierto. Eso no es verdad porque las esencias del bloqueo que tienen que ver con, por ejemplo, para que ustedes tengan idea, con que Cuba no puede comprarle nada a Estados Unidos y si le compra, debe comprar en cash y por adelantado y en este momento solamente puede comprar productos agrícolas en cash, en dólares y por adelantado. Para comprar en dólares, ¿se acuerdan que le dije que Cuba no puede tener dólares, verdad? Ni puede hacer transacciones en dólares. Tiene que cambiar esa moneda a través de un tercer banco, pagarlo, es decir, todo eso implica erogaciones y complejidad en el comercio exterior. Y entonces, además de eso, si voy a comprarle cualquier cosa al Estado español, a Japón, a quien sea, no puede tener más de un 25% de nada estadounidense. Ni materias primas, ni tecnología, ni propiedad intelectual. Imagínense cuántas cosas en el mundo, mírense ahora mismo lo que ustedes tienen a la mano, desde el ordenador
hasta la ropa que tienen puesta, ¿cuánto de lo que tienen no tendrá al menos un 25% de productos en algún punto de propiedad intelectual y tal estadounidense? Bueno, Cuba tiene que sobrevivir en ese escenario donde no puede hacerlo. Pero incluso, por ejemplo, si Cuba quisiera comprarle a una empresa subsidiaria estadounidense fuera de Estados Unidos, porque quiere decir, bueno, si no lo voy a comprar a Estados Unidos, pues compro a otro. Bueno, es ley en Estados Unidos que Cuba no pueda comprarle a subsidiarias estadounidenses en terceros países. Y es que, compañeros, es un sistema de sanciones que se ha ido refinando durante años y años y años, y estamos, como se dice en Cuba, cogidos por todos lados. Es muy difícil que tú rompas esa barrera, y en ese ejercicio entonces tú tienes que pues, tener un país y gestionar tu economía y tratar de insertarte a nivel internacional, no un país pobre, con una matriz monoproductiva esencialmente, con una matriz de monoproducción y de monoexportación, por tanto, sin grandes recursos naturales. A lo mejor eso lo pueden enfrentar otros grandes que tengan otro tipo de recursos, pero no en el caso de Cuba, y eso obviamente ha significado que la situación económica en Cuba pues haya ido empeorando a lo largo del tiempo, mucho más después de la crisis económica. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Por suerte hay una visión muy pragmática de que no podemos esperar a que las cosas cambien en el Congreso. Si ustedes están al tanto de cómo está funcionando el Congreso de Estados Unidos hoy, se percatarán que buena parte de las agendas del presidente Obama, lo que prometió en el 2008 cuando se hizo presidente, hasta el día de hoy, buena parte de esas agendas no han sido posibles realizarlas. No estoy hablando de Cuba, no estoy hablando de política exterior, estoy hablando de política doméstica, de prioridades del país. Dígase política migratoria, presupuesto, reforma de salud y otras muchas cosas que ha sido prácticamente imposible para el presidente Obama resolver. Muchas de ellas han acudido a sus capacidades presidenciales, es decir, a sus prerrogativas presidenciales. El acuerdo con Irán, por ejemplo, si lo conocen, que es un acuerdo nuclear con Irán, lo pudo hacer porque la política exterior sigue en manos del presidente, excepto en el tema de Cuba. Entonces, han podido hacer maniobrar en función de lo que el presidente por ley puede hacer dentro de Estados Unidos. Ahora, Obama puede hacer más de lo que ha hecho con respecto a las licencias que ha otorgado. ¿Qué ha hecho él después del 17 de diciembre? Primero, quitar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Sí, Cuba estaba en una lista de estados patrocinadores del terrorismo. Mandamos 30.000 médicos por el mundo a curar el ébola, a saber quién está enfermo en América Latina, pero estábamos en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Nos quitan de esa lista, se demoraron, no fue una cosa inmediata, se demoraron, fue después de abril, después de la Cumbre de las Américas. Obama aprobó un par de paquetes de medidas muy epidérmicas, medidas que hicieron un poco con respecto a flexibilizar aspectos del bloqueo. ¿Qué pasa? Él lo intenta hacer, pero las propias legislaciones del bloqueo entran en contradicción con lo que el presidente quiere hacer. Y cuando vienes a ver, pues poco avanzas. Imagínense si esto es complejo, que cuando el 11 de septiembre se cayeron las Torres Gemelas y fueron a ver, había muchas más personas en el sistema burocrático estatal de Estados Unidos dedicados al tema Cuba que a Oriente Medio. Imagínense, es decir, es un entramado de dinero, de tiempo, de recursos humanos y tal, dedicado solamente a un país. Es una guerra económica, pero una guerra, no una guerra como la convencional que nosotros conocemos, pero es una guerra. Entonces, por eso es muy difícil que aunque el presidente Obama el 17 de diciembre se pare y diga que hay que levantar el bloqueo, eso realmente va a tener un efecto inmediato. Lo que podemos esperar es que en este año que le queda a la presidencia, ustedes sabrán que hay elecciones presidenciales en noviembre de 2016 y el 20 de enero de 2017 habrá nuevo presidente en Estados Unidos. ¿Quién es? No lo sabemos. Yo prefiero siempre esperar lo peor. Es lo que me indica la tendencia de lo que pasa en el mundo. Desgraciadamente, sobre todo en estos últimos años, prefiero esperar lo peor y si pasa lo peor, que sería un presidente republicano, lo peor para las cosas con Cuba, digo, pues todo puede virar para atrás, mientras no cambien las cosas en el Congreso. Al mismo tiempo hay un empresariado estadounidense deseando participar en las oportunidades económicas que está proponiendo Cuba para el mundo. Hay una nueva ley de inversión extranjera en Cuba, hay una apertura del sector privado en Cuba y hay mucha avidez por tener un intercambio comercial
beneficioso en ambos sentidos, que no es posible hoy por la legislación estadounidense, lo cual genera una ansiedad en el empresariado estadounidense que llega a Cuba, muchos me visitan últimamente, demasiados para mi desgracia, porque yo me dedico a los temas de Cuba, Estados Unidos, y tengo mucho trabajo todo el rato, pero llegan y dicen, ¿cómo es posible que nosotros no podamos participar? Y entonces ven que, por ejemplo, el Estado español está muy presente, es líder en el turismo, por ejemplo, en Cuba, y ellos no están. Y se preguntan por qué nosotros estamos perdiendo esta oportunidad en un mercado tan interesante como Cuba. Bueno, esa es tu legislación, no tiene nada que ver con Cuba, ¿ya? Y en este momento eso es lo que lo está impidiendo. Bueno, les hablo de lo que quizás más les interese desde el punto de vista de observación mediática. Cuba y los medios, eso es un tema también muy interesante porque se habla mucho desde aquí sobre cuánto tenemos que cambiar en Cuba, lo que hacemos periodismo, y cómo tenemos que cambiar la forma de hacer periodismo. Y estando aquí, he tenido la epifanía de darme cuenta de cuánto hay que cambiar los medios aquí también, ¿no? Pero bueno, hay muchos que prefieren hablar más de afuera y menos de mirar la paja en el ojo propio, ¿no? Entonces, bueno, ustedes conocen que Cuba fue un país que tuvo estrechos vínculos con el campo socialista. El campo socialista tenía un modelo de prensa específico, muy coherente con el orden de cosas que había en el momento que el comunismo seguía existiendo en Europa del Este, y un poco que Cuba copió ese modelo. Tendría a ser un modelo un tanto difusionista, tendría a ser un modelo un tanto inerte hacia ciertas cosas que podían estar sucediendo dentro del país, y en la fórmula mediática de Cuba se unía un elemento más, que es el hecho de que los temas de Cuba siempre han sido hiperbolizados por la prensa internacional. Es decir, una cosa que pueda pasar en Cuba y que a lo mejor pasa todos los días en cualquier otro lugar del mundo es noticia porque es en Cuba. Y entonces se utiliza muchas veces para decir que es que el sistema, la revolución es un fracaso y tal, porque esta cosa pasó en Cuba, aunque a lo mejor lo podríamos ver en cualquier otro lugar. Hay un ejemplo muy claro de eso, para que ustedes tengan una idea de cómo hay que hacer periodismo en Cuba, en la Cuba que vivo yo y en la que yo estudié. Por ejemplo, hace unos años hubo un aumento de ataques de tiburones en las playas del sur de la Florida. Y varias personas murieron, incluso surfistas y tal. Y los medios en español del sur de la Florida dijeron públicamente que Fidel Castro estaba entrenando tiburones para matar personas. Es decir, imagínense qué imaginación hay que tener para decir semejante cosa y cuán refinada hay que tener una maquinaria de manipulación. Y ese es el país en el que hay que hacer periodismo. Es decir, en un país donde hasta si hay 4 tiburones en unas playas de Miami, pues me van a echar la culpa a mí. Entonces, y así tú tienes que ser periodista, imagínense ustedes. Y eso causó muchas veces que desde lo interno de los medios en Cuba tendiéramos a defendernos mucho. Porque cuando a ti te están tirando piedras por todos lados, tú haces un fuerte y tú te tratas de defender. Y de alguna manera los medios también fueron parte de esto. ¿Cuál fue la consecuencia? Yo no juzgo a quienes lo tuvieron que hacer así, y no juzgo porque yo viví en ese país, crecí en ese país y quise estudiar periodismo con esa prensa así, independientemente de que es una prensa que hoy estamos tratando de cambiar. La consecuencia es que tú no hablas de tus problemas, es que tú no debates sobre las cosas que tienes que debatir, porque tú te estás defendiendo. Es decir, eso pasó en la prensa en Cuba. En este momento, ¿cuál es el principal crítico a ese proceso que se dio de una manera que por momentos dejó, es decir, que por momentos fue inerte, es decir, sucedió y no hubo cambios en eso y pasó durante algún tiempo? En estos momentos el principal crítico de ese modelo de prensa es el presidente cubano Raúl Castro, y ha dicho que la prensa cubana no puede ser partícipe ni de secretismos, ni de, nosotros decimos en Cuba, pasar la mano, ni de conformismos, y que tiene que renovarse para que de alguna manera también le dé fuerza y le dé oxigenación a las instituciones del Estado. Porque ¿cómo te enteras de lo que funciona mal
a lo más horizontal de la sociedad cubana si tus medios no funcionan bien. En 2013, la Unión de Periodistas de Cuba, una vez más el sindicato que agrupa al gremio, tuvo un congreso donde a camisa quitada y con muchísima vehemencia y acaloramiento discutimos todos estos temas y la responsabilidad que teníamos los periodistas en este sentido. Porque hay otro problema, y es que en Cuba, además de que todo el mundo sabe leer, escribir, todo el mundo sabe usar la computadora y mucha gente tiene smartphones y tal, hay cada vez más formas de tú enterarte de lo que pasa en el mundo. Es decir, en Cuba hubo un modelo mediocéntrico en torno a los medios públicos. Eso no es más así. Es decir, la gente puede enterarse de las cosas de otra manera. Es decir, hay una visión más desestructurada del consumo de entretenimiento y del consumo informativo. Eso tiene varias razones. Probablemente una de las pocas ventanas que deja el bloqueo es algo muy interesante, y es que Cuba no paga derechos de autor, porque no puede pagar en dólares a Estados Unidos, los contenidos audiovisuales. Eso significa que en Cuba tenemos las películas americanas antes que en Estados Unidos. Si antes que el americano lo vea, ya nosotros lo tenemos. Y como eso tenemos Anatomía de Grey, y tenemos Doctor House, y tenemos House of Cards, y lo que a ustedes se les ocurra en la semana. O los noticieros de Miami, los del sur de la Florida, a veces que dicen que los tiburones son entrenados por Fidel y tal. Tenemos todo eso así, y la gente lo distribuye en una red informal, que por cierto no es legal, pero tampoco es ilegal. Y está en un limbo ahí, está en todos lados y tiene un nombre muy especial. Se llama el paquete semanal. Yo los convido, si son estudiantes de comunicación, si son estudiantes, si les interesan los temas de ciencias de la comunicación, de ciencias políticas, es muy interesante estudiar este proceso, porque es como una televisión a la carta, que existe en otros lugares del mundo, pero en Cuba es específicamente en esta organización de red informal, donde de manera muy barata la gente vende este paquete en muchísimos barrios, y la gente se entera de las cosas. La gente, ya sea por noticiero, ya sea por documental, ahí hay de todo. Hay medios, hay blogs, hay contenidos, hay texto, y hay por supuesto video, películas, series, novelas brasileñas, novelas mexicanas y todo eso. Entonces, ¿qué significa esto? Eso unido al incremento de la penetración de Internet, unido a que en Cuba se ve en señal abierta Telesur. Telesur es un canal informativo de flujo de 24 horas de noticias que surgió hace 10 años, está en Caracas, Venezuela, pero surgió al calor del gobierno de izquierda, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, también por supuesto Cuba. Surgió ahí y es una visión emancipada de hacer televisión y discurso mediático en América Latina, un poco para hacerle frente a CNN en español, que supuestamente era el medio natural de los que hablábamos español en América Latina, pero con el pequeño detalle de que estaba en Atlanta. Entonces decidimos que eso no iba a ser más la visión de televisión en América Latina, y que nuestra televisión española iba a estar en Caracas, y de hecho el eslogan es "Nuestro norte es el sur". Y entonces Telesur, que por cierto tiene una ideología muy emancipada, una forma de contar muy novedosa, muy progresista en términos de discurso periodístico, muy adelante. Les recomiendo que lo observen, si no pueden a través de satélite y televisión, lo hagan a través de internet. Telesur no es un medio público cubano. Telesur, los contenidos de Telesur no los decide el Estado cubano, por tanto, y está en señal abierta. Es decir, es un medio que no es un medio público cubano, pero está en señal abierta en Cuba. Todo este escenario mediático que yo les estoy contando, ¿qué significa? ¿En qué redunda? Redunda en competencia para los medios públicos. Porque la gente, en vez de yo tener 4 noticieros en una programación habitual, yo estoy enfrentándome con Telesur, que tiene una red de corresponsales en el mundo entero, y que muchas veces da las noticias que yo, porque tienen más condiciones en términos de recursos y en términos de condiciones de programación informativa y rutina productiva. Me estoy enfrentando a que la gente tiene este paquete semanal, y la gente, si no le gusta lo que les estoy contando, pues pone la memoria o el pendrive en el televisor y se pone a ver otra cosa. O se va al parque a conectarse a internet, porque ahora tenemos una serie de parques en Cuba donde te conectas a mitad de precio a internet por conexión inalámbrica. ¿Qué significa eso? Que los medios públicos o se ponen a competir, o mejoran, o cuentan discursos más vinculados con lo que la gente necesita leer y escuchar, o sencillamente la gente no lo ve. Y el modelo de medio público cae en crisis en Cuba.
Yo soy una defensora ferviente del medio público, del modelo de medio público. Y cuando yo les digo esto, no se vayan a imaginar el escenario que tienen ustedes aquí en el Estado español. Vamos a pensarlo más cómo funcionan los modelos de medios públicos en América Latina. El medio público de verdad, que yo creo que todavía está un poquito más virginal en su concepción inicial. Todavía sigue siendo un medio público más orientado a lo que necesita la gente en Cuba. ¿Qué pasa? Nuestros discursos entre la filosofía de la clase sitiada, la filosofía de un poco que es difusionista de los temas, por supuesto que ha sido un discurso que ha perdido actualidad, es decir, las formas, la estética de decir las cosas ha perdido actualidad. Y eso hay que cambiarlo, porque es fundamental para que la gente no juegue y no perder la preferencia de la gente. Hay una buena señal en esto, que tiene que ver con el hecho de que la gente sigue confiando en los medios públicos cubanos. Es decir, la gente cree que las cosas se resuelven cuando salen en la prensa. Y la gente sigue confiando en la visibilidad que tienen los medios públicos en este sentido. Claro que es una audiencia muy preparada y yo creo que el reto de todos los periodistas que trabajamos ahí, y sobre todo hay una generación joven y empoderada, oigan ustedes, yo llevo solo 4 años y en 4 años los que están por entrar en el mercado laboral aquí saben lo difícil que es que siendo tan joven se les den las oportunidades de crecimiento profesional como las que he tenido yo muy temprano en mi vida. Yo no creo que sea, no considero esto una falsa modestia, no creo que sea porque yo sea muy especial. Creo que tiene que ver por cómo están funcionando hoy, al menos este periodismo que estoy viviendo yo hoy en Cuba. Creo que eso da muestras de que hay una horizontalización de las rutinas productivas que se están dando en Cuba. Y eso tiene que ver, yo creo que el tema de Estados Unidos de alguna manera dinamiza la actualización de ciertos discursos. Y es que mientras la economía se actualiza con muchísimas cosas, la nueva ley de inversión extranjera, hasta nuevos sistemas de propiedad, pues los medios también se tienen que actualizar. Y el tema de Estados Unidos es un termómetro para eso. Antes nosotros hablábamos sobre Estados Unidos con mucha claridad, si todo era más fácil. Los que nos agreden y nosotros los defendidos. Siempre era igual. Ahora ese discurso se complejiza, porque ya no todo el mundo en la política de Estados Unidos es lo mismo. Entonces, si vas a hablar del presidente, tienes que darle un tipo de tratamiento. Si vas a hablar del Congreso, no todo el mundo es igual en el Congreso. Nosotros recibimos en Cuba a Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes. Recibimos constantemente a senadores, delegaciones de senadores y congresistas en una onda bipartidista. Esto, además, no es que si los republicanos son buenos y los demócratas son malos o viceversa. No. Todo este tratamiento mediático con respecto a Estados Unidos se profundiza, se complejiza. Eso implica que hay que tener un dominio del sistema político estadounidense, preferiblemente un dominio del idioma. Aquí no podemos leer en el país lo que está pasando en Estados Unidos en español, ¿no? Hay que ir y leerlo en las propias fuentes que ellos están proporcionando. Entonces, todo eso un poco que hace que llegó el 17 de diciembre y no podemos seguir contando una historia similar de los buenos, los malos, negros, blancos. Eso cambió. Hay zonas de grises. Hay que saber qué intereses tiene quién dentro de Cuba, por qué unos dicen una cosa, por qué unos dicen otra. Y eso es muy difícil de explicar. Y el sistema político estadounidense es muy complicado y muy distinto al de Cuba. Entonces, cuando tú vienes a contar eso, genera uno, desde el punto de vista de las competencias profesionales que tenemos, lo que hacemos esto, genera un desafío. Y genera un desafío para el discurso que tú le vas a contar a tus receptores. Y yo creo, y ahí voy a terminar, yo creo que el debate en Cuba, como también creo que en el mundo, debe estar ahí. Es decir, no puede haber, desgraciadamente, el mundo es como es. A veces quisiéramos que fuera distinto, pero es como es. Y a lo mejor quisiéramos que todo el mundo tuviese hábitos de consumo intelectual más desarrollados y hábitos de consumo intelectual que llamaran a la reflexión, que generaran emancipación intelectual. Pero eso no siempre es así. Y la gente ve Anatomía de Grey,
que no habla de los problemas de acceso a la salud que hay en Estados Unidos, una excelente serie, ojo, yo la veo, pero no habla de los debates que viven a lo interno en Estados Unidos, y la gente ve mucha tontería comercial en televisión. Pero el mundo es como es. Entonces, yo creo que el debate, y les digo, creo que en cualquier lugar del mundo, y también en Cuba, nosotros tendemos a insularizar mucho las cosas. Porque si en Cuba es así, porque si en Cuba tal, y cuando vienes a ver, eso no es en Cuba, eso es en el mundo entero. Porque Cuba también es parte de la globalización, independientemente de la peculiaridad de nuestra sociedad. Yo creo que el debate tiene que estar en el receptor. Si ustedes son estudiantes, algunos de los que están aquí son estudiantes de comunicación, hay una teoría que se llama la recepción activa, es decir, la recepción crítica de los contenidos. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar el debate. Si la gente ve el paquete semanal, o si la gente ve la tontería de las novelas mexicanas, o si la gente lee El Nuevo Orden, que es el medio en español de Miami, que el dinero que le dan es específicamente para decir muchas mentiras sobre Cuba. O si eso yo no creo que tenga que ser el debate de que la gente no lo haga o lo deje de hacer. La gente tiene que poder hacer. Y además ya no lo puedes controlar. La gente lo hace. Entonces, ¿dónde está tu margen de acción? Y digo, cuando hablo de mí, hablo de una generación y de gente que está tratando de construir una sociedad de gente inteligente, de gente formada, de gente capaz de participar con sabiduría y con sentido común de un ejercicio democrático, porque la democracia no es solamente ir a votar, la democracia es saber por qué estás votando y cuál es la opción que a ti te conviene, no la que te vienen a contar porque están en 25 canales, un mismo partido, y esos son los que son los mejores porque tuvieron más dinero para estar en 25 canales. Eso no es el ejercicio de la democracia. Hay muchas otras cosas que tienen la democracia. Esa visión, yo creo que el enfoque y el debate, y se lo transmito como ejercicio de reflexión desde los estudios que ustedes están haciendo, tiene que estar en el receptor, cómo la gente comprende lo que les estás contando. Tú puedes ver todos los contenidos del mundo, que lo más importante es que tú tengas técnicas de interpretación, teoría para interpretar lo que te está circundando. Tú puedes leerte 200 libros y no entender nada. Y puedes ver 20.000 películas, ya sea la rusa, la francesa o la más refinada y complicada película iraní, y no entender nada. Entonces, moraleja, ¿dónde está nuestro fin? Aquellos que queremos construir, no que queremos ir a hacer dinero a repetir lo mismo que hacen los medios, y no aquellos que queremos ir a complacer jefes a medios. Lo que queremos construir una sociedad más justa desde lo que nosotros sabemos hacer, que es comunicar, construir estrategias de comunicación, difundir la verdad, dar herramientas de democratización. Tiene que estar el debate en el receptor, en instruir a ese receptor con objetividad, con realidad, dándole herramientas de interpretación para que saquen ellos conclusiones de lo que está pasando alrededor de su vida cotidiana y también en el mundo. A mí me sorprende, y yo creo que Cuba, ayer me hacía una pregunta muy interesante en una charla que di aquí mismo en Barcelona. Me decían, ¿y Cuba está preparada para la influencia cuando lleguen todos esos medios, y los medios americanos y los medios y tal? Y yo creo que si hay una sociedad, eso no es chauvinismo, haber estado medio aislados de los malos medios, ¿no? De los malos no porque no hagan buen periodismo, sino de los malos por lo que cuentan, un poco que generó que la recepción, el receptor en Cuba todavía sigue siendo muy inteligente. A mí me paran en la calle para preguntarme sobre las elecciones en Ucrania. Y yo le digo, sí, yo respondo, y yo luego le pregunto, ¿y a ese hombre qué le importa la elección en Ucrania? ¿Sí? ¿Qué tiene eso que ver con su vida? Si es una percepción, tiene que ver, pero es una percepción de que soy parte del mundo y que me interesa lo que pasa en el mundo. Ya no que contarles de los debates que se forman en torno a lo que pueda pasar en Venezuela, a lo que pueda pasar en Argentina, a lo que pueda pasar en aliados históricos que tiene Cuba en el mundo. Imagínense preguntas como esas. En Cuba hay el festival, se da cada año, el festival de cine francés más grande que se da fuera de Francia, compañeros, con sus títulos. Y la gente va en masas, es una locura.
Entonces, ese es la gran mayoría del receptor cubano. Yo creo que ahí es donde tiene que estar el debate. Yo igual no soy conformista. A mí no, ay, como hemos hecho, qué bien. No, yo prefiero pensar en que hay muchas cosas que hacer todavía. Y por eso me obsesiono todos los días y todos los días trabajo para eso. Pero creo que ya sea aquí, en Cataluña, o en el Estado español, o en Cuba, creo que nuestra labor más clara está más allá de lo que tengamos que contar en cómo estamos cambiando a la vida de la gente haciendo lo que estamos haciendo. Eso depende también de los intereses de ustedes. Si su interés es ser estrella y protagonista y tal, a lo mejor no es coherente una cosa con la otra. Pero creo que ahí está la clave de lo que hay que hacer en Cuba y también de lo que hay que hacer en otros lugares. Muchas gracias, he hablado demasiado, por favor, sus preguntas, sus comentarios.